presencia. En nombre de la municipalidad de nuestra localidad, el área de salud le da la bienvenida a los colegas de la capital federal de la Fundación Sales. Nos honra con su presencia la doctora Marcela Barrios, de la Fundación Sales, y el doctor Prince, director ejecutivo de dicha fundación. El agradecimiento especial también a Susana Ríos, que nos hizo todo el contacto a través de la licenciada Viviana Rothman, y gracias a ello tuvimos esta posibilidad. Pocas veces nos honramos con una visita de excelentes profesionales en un tema tan importante como es la prevención y el tratamiento del cáncer, ¿no? Así que la bienvenida a ustedes. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias por darnos el lugar. Doctora. Bueno, me gustaría que Viviana, que fue un poco la responsable de esta reunión, diga dos palabras sobre cómo se le ocurrió esta iniciativa, y luego después hago una brevísima presentación y la escuchamos a la doctora. Bueno, muy breve. Yo estoy a cargo de la coordinación general del diario de La Voz del Noroeste, pero a su vez hace 12 años a mí me descubrieron cáncer. Estoy con quimio, estoy autotrasplantada, no es este tipo de cáncer, pero gracias a, cuando uno se encuentra esto, la familia y todos empiezan a buscar fundaciones, organizaciones y demás. Mi hermana se contactó con la Fundación Sales, y ahí empezamos que la Fundación Sales manda constantemente información por mail de los diferentes proyectos o estudios o drogas que aparecen. Hay gente que está totalmente en contra de los protocolos. Yo soy una de las que estoy totalmente a favor, porque pienso que la quimio, como la aspirina, en algún momento es un protocolo. Somos animalitos de India, lo tengo muy claro, pero hay que atreverse, porque eso puede no solo salvarnos a nosotros, sino salvar a los demás. Es difícil, pero hay que intentarlo. Así fue que, ahí fue mi primer contacto con la fundación. El año pasado me vienen a buscar del diario de La Voz del Noroeste para crear La Voz del Noroeste, que es un diario que abarca todas las provincias del NOA, porque parece que se siente un gran desarraigo cuando la gente que está en el norte se distribuye en las diferentes países, las diferentes provincias, por un tema de mejorar su calidad, su profesionalismo, y me pareció que era bueno, ya que para que llegue información de todo tipo, juntarlo con la Fundación Sales, que es una manera no solo de ayudar a la gente que está dispersa en todas las provincias, sino también a dar a conocer a través de este medio de comunicación lo que hace la Fundación Sales, que me parece recontra importante. Contacté a mi prima, que está acá en Villa Giardino, a Azucena, y acá estamos. Así fue el contacto. Y muchas gracias a Villa Giardino por recibirnos. Bien, nosotros queríamos agradecerle a Viviana, al secretario de Salud de la Municipalidad, que ayer lo conocimos, y además nos contó un hecho muy sensible que ocurrió acá en la ciudad, que es la muerte de un joven por esta enfermedad. El melanoma, lo va a explicar Marcela, es el más grave cáncer de piel, no tiene una terapéutica mayormente eficaz. Y esta vacuna que estamos desarrollando hace ya varios años está mostrando, como ustedes van a ver, grados de eficacia muy grandes. Para eso hay que hacer estudios sobre pacientes, y esto está en la fase final, o sea que estamos a poco tiempo de que se pueda obtener esta medicina, y estamos difundiendo en todo el país este estudio clínico para que los médicos deriven pacientes. Los pacientes se los atiende con sumo cuidado, o sea, no son realmente conejitos de indias, sino que son... No, es un tema que hay que aclararlo bien, porque es un tipo, además de medicina, yo diría que el conejito de India hoy es el que está con las medicinas convencionales, son mucho más tóxicas de la que estamos tratando de lograr. Una vacuna es absolutamente inocua, más que una roncha, como van a ver, no le da. Y el interferón alfa, que es hoy la medicina más en uso, es una medicina altamente tóxica, con consecuencias que muchos pacientes incluso se resisten a recibirla. La quimioterapia y la radioterapia ustedes ya la conocen. Estamos en un periodo en el cual vienen inmunoterapéuticas de otro orden, que tratan de suscitar nuestras propias defensas. El cáncer está combatido a través de un bombardeo a las células cancerígenas, con las consecuencias que eso trae en nuestras defensas. Entonces, impulsar las propias defensas, si en todas las enfermedades se trata de impulsar las defensas, ¿por qué en el cáncer no? Marcela va a explicar las razones de por qué no y los grandes interrogantes que hoy se están resolviendo. Lo que ustedes van a ver es un desarrollo científico-médico que no tiene antecedentes en el país.
ya lo han conocido más de 500 médicos en muchas reuniones que hemos hecho en la capital y en varias provincias. A Córdoba es la segunda vez que venimos. Y este desarrollo tiene la característica de que está sostenido, se llaman investigaciones independientes porque no están sostenidas por un laboratorio comercial. Se ha hecho de punta a punta por el trabajo de estas tres instituciones. Ustedes ven ahí, el CONICET provee los científicos, Marcela es científica del CONICET, todo el grupo de investigadores, el doctor Mordo que lo dirige también son investigadores del CONICET. FUCA es la Fundación Cáncer, que en Buenos Aires tiene el Centro de Investigaciones Oncológicas, donde se hacen los ensayos en los pacientes, los ensayos clínicos. Son ambulatorios, o sea que no tienen que internarse. Y la Fundación Sales, que dirijo desde hace casi 25 años, casi 26 años, está sosteniendo este programa de investigación. La Fundación cumplió el lunes pasado 37 años de apoyo a la investigación científica. Sostenemos otros dos grupos más, pero este es el grupo que hace más años que apoyamos y el que ya está dando seguramente un resultado, una posible medicina en una enfermedad que no la tiene con eficacia. De manera que lo que ustedes van a ver es de suma importancia. En el país no hay antecedentes de un desarrollo de esta naturaleza. Participa un laboratorio, ustedes lo van a ver, es el laboratorio Pablo Casará. Aparece como patrocinante del ensayo clínico. Ustedes saben que los ensayos son autorizados por los ministerios de salud de todos los países, y la figura del patrocinante es aquel que habitualmente financia esto, por eso se llama patrocinante, y además es el responsable de que se cumplan las normas que los ministerios de salud establecen en estos protocolos. En este caso la palabra patrocinante se aplica a esta segunda parte, a la responsabilidad y no al financiamiento. Si bien Casará está colaborando en esta última etapa en la donación del interferón y de un componente que tiene la vacuna, pero los 25 años de investigación han sido financiados por estas tres instituciones que ustedes saben no son comerciales. Entonces están delante de una investigación independiente que, a juicio de personas que conocen bien esto, dicen que son mejores porque no están atadas a un mercado, a la utilización de drogas complementarias que pueden competir con la del laboratorio que financia la prueba. O sea, las investigaciones independientes tienen esta libertad al no estar sujetas a las reglas del mercado o de lo comercial. Bueno, dicho esto, le escuchamos a Marcela que nos explique en qué consiste esta vacuna terapéutica antimelanoma. Para dar esa luz se va a ver mejor. Que hay unas fotos. Está de este lado el programa. Perdón, al finalizar les vamos a entregar estos folletos donde los médicos van a recibir uno que dice paramédicos y van a recibir 3 para entregar a los pacientes que pudieran tener esta enfermedad. En el reverso, porque muchos preguntan, están las formas de comunicarse con nosotros por teléfono o por mail para la incorporación de pacientes. O sea que esto lo van a recibir al finalizar junto con el diploma que otorga el diario. Y en el diario aparece cada uno la dirección de la Fundación Sales y los teléfonos que ya nosotros estamos sacando publicidad para que puedan contactarse en forma directa. Bueno, lo que yo les voy a comentar, entonces, se va a parecer a una conferencia académica, es totalmente distinto de cómo presentaría un protocolo clínico un laboratorio farmacéutico, porque la idea es contarles un poco cómo se llegó a este punto. Me parece que es muy valioso, sobre todo por lo que decía Arturo recién, que no hay otros estudios de la Argentina que por ahí hayan llegado a esta instancia terapéutica totalmente desarrollados en el país. En general acá se ejecutan ensayos clínicos de drogas o de tratamientos que se desarrollan en países como Estados Unidos, Europa. Entonces acá esto fue gestado al revés, digamos, ¿no? Bien desde adentro. Y bueno, el laboratorio, la siguiente, por favor. Nuestro grupo de investigación en realidad es un grupo de lo que se llama traduccional o traslacional, del inglés, de translation, donde lo que busca es hacer una interrelación entre lo que sería la investigación básica. Muchos de nuestro grupo de investigación somos biólogos. Yo no soy médica, soy bióloga. Tengo un doctorado en biología, o sea, todos los que trabajamos en el laboratorio somos becarios del CONICET, fuimos becarios del CONICET y desarrollamos nuestros trabajos de tesis, algo puramente académico, pero siempre con la vista en lo que es la investigación clínica, es decir, que lo que uno investiga en el laboratorio de alguna manera pueda llegar a un beneficio en los pacientes.
Nosotros tomamos la opción del cáncer hace muchos años y particularmente dentro del cáncer, como ahora les voy a comentar, nos centramos en el melanoma porque es un tumor que particularmente presenta un desafío en cuanto a la terapia. Entonces nuestro grupo se compone está dirigido por el doctor José Mordo, que es médico oncólogo y además es investigador superior del CONICET, que en el Instituto Leluar, donde también estuvo nuestro premio Nobel Luis Federico Leluar, empezó con el grupo de investigación básica, pero que en cuanto se pudo, se creó el Centro de Investigaciones Oncológicas como un lugar de nexo con la clínica, donde uno pudiera tener acceso a muestras clínicas, a banco de tumores y poder de esa manera testear lo que uno encontró en el laboratorio como algo interesante con su potencialidad de aplicación a la clínica. Y este lugar se encuentra en la clínica Alexander Fleming, que es una clínica en Capital, en Colegiales, oncológica por excelencia, en donde tenemos una muy buena relación con todo lo que es cirugía, laboratorio, radioterapia. Todo eso generó la posibilidad de hacer este desarrollo. Y después lo otro que ponemos siempre es el afuera, ¿no? Esto es un ejemplo de un centro hospitalario, o sea, en realidad las preguntas que uno tiene que contestar en el laboratorio generalmente vienen desde los pacientes, vienen desde la práctica clínica, ¿no? Entonces, el laboratorio se nutre de la clínica y a su vez trata de hacer aportes para que la clínica pueda ofrecer alguna solución a los problemas de los pacientes. La siguiente. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos trabajando es en vacunas, en melanoma. Entonces, lo que yo les quiero mostrar es dónde está en este momento nuestro desarrollo y cuál sería el futuro, lo que esperamos que sea el futuro para estas vacunas. ¿Y por qué hablamos de vacunas? En realidad la palabra vacuna nosotros la tenemos asociada normalmente a la prevención, ¿no? Todos nos vacunamos de niños, vacunamos a nuestros hijos para que no se enfermen. En este caso, esas vacunas preventivas, digamos, cuando hablamos de tumorales, las que nosotros trabajamos son terapéuticas. Pero existen vacunas que son preventivas de tumores. Es el caso de la vacuna de HPV, donde en realidad, al ser la infección con el virus la principal causa de la formación de estos tumores, el protegerse de la infección protege de la formación de tumores. En general, ese tipo de vacunas requieren una aprobación, para su aprobación, ensayos sobre miles de pacientes, porque uno lo que está queriendo probar es la probabilidad de que esos pacientes después se enfermen o no se enfermen. En el caso de las vacunas terapéuticas, el abordaje es diferente, porque nosotros estamos utilizando como población de estudio personas que ya tienen la enfermedad y en donde lo que tenemos que evaluar es si progresan o no progresan. Entonces, para ese tipo de aprobaciones, el número de pacientes que necesitamos ya no son miles. Podemos llegar a una aprobación con números menores, alrededor de cientos, digamos, ¿no? En general, otros grupos que están trabajando en vacunas terapéuticas tienen la misma, digamos, forma. O sea, los ensayos clínicos no se realizan a nivel poblacional, como cuando se testean las otras vacunas, sino a nivel de grupos reducidos de pacientes con la enfermedad. La que sigue. Bueno, una cosa que también es importante es que la palabra vacunación terapéutica a veces suena rara, ¿no? La mayor parte de la gente, ¿qué piensa? Yo me voy a dar una vacuna para no tener cáncer, como es el caso del HPV. Pero en realidad, si uno se remonta al origen de las vacunas, digamos, es muy curioso que la vacuna para la rabia, que fue desarrollada por Louis Pasteur en el año 1885, la primera inoculación que se hizo fue terapéutica, porque se probó en un niño que había sido mordido por un perro rabioso y que tenía síntomas. O sea que en realidad no es peleado con la realidad que las vacunas pueden ser terapéuticas, porque en última instancia lo que buscamos es el control de la enfermedad por el sistema inmune, ya sea para que lo conozca antes de que se enfrente al patógeno, o si ya lo tiene y no es eficaz para controlarlo. Entonces, en realidad, las vacunas pueden ser preventivas como terapéuticas. La que sigue. Bueno, nosotros hablamos del melanoma cutáneo. ¿Por qué elegimos este tumor y qué es este tumor? Bueno, ustedes sabrán que el melanoma cutáneo es un tipo de tumor que se genera en la piel por la transformación maligna de ciertas células de la piel que son los melanocitos, que son las células que producen los pigmentos. Este tumor particularmente presenta un desafío en cuanto a la inmunoterapia, o a la terapia, mejor dicho, contra él, porque es particularmente resistente a la mayoría de las terapias que por ahí sí son eficaces en otros tumores. Los tumores de mama, de colon, de pulmón, son bastante, pulmón más o menos, pero colon y mama son bastante más sensibles a los tratamientos quimioterápicos.
se van haciendo combinaciones y combinatorias que permitan finalmente hacer la cronicidad de la enfermedad y ir prolongado el periodo libre de enfermedad de un paciente y la sobrevida también. En cambio el melanoma no. Son células muy resistentes por su ubicación en la piel y por su origen. Son células que están preparadas para resistir todo, resisten la radiación ultravioleta. Son células que tienen mecanismos redundantes de proliferación cuando se transforman, de modo que es muy difícil atacarlos con drogas quimioterapéuticas. Tienen múltiples vías de genes, de mutaciones que van acumulando, que si uno lo ataca con una droga A, va a aparecer una vía B que va a mantener la proliferación de esas células. Y uno viene con la droga B y vuelven a generar resistencias. Tienen un mecanismo de mutación muy rápido y entonces se van derivando variantes que cada vez son inclusive peores. Entonces en este momento eso representa, un buen desafío de estudiar un tumor de difícil tratamiento. Y por otro lado, las terapéuticas que existen son básicamente, la quimioterapia no es efectiva, hay una tasa de respuesta menor al 20%, cuando hablamos de pacientes con melanomas en estados ya avanzados. Y además, las únicas terapias que existen, como por ejemplo la terapia de interferón alfa, que es la que yo les voy a comentar, que es la rama de comparación de nuestro estudio, son terapias mal toleradas y que tampoco tienen una tasa de curación o de eficacia elevada. Bueno, en cuanto a este tipo de inmunoterapia, como vamos a pasar a la siguiente, se aplica a qué grupo de pacientes con melanoma, porque lo que es muy común es que los pacientes con melanoma no sean detectados en la etapa más temprana. Los estadios 1 y 2, que es cuando aparecen las lesiones primarias, con transformación de, por ejemplo, lunares que cambian de color, de tamaño, la famosa regla ABCD, donde cambian de tamaño, de color, de forma, sangran. Muchas veces no se detectan. Ese tipo de lunares a veces están en la espalda, por ejemplo, y las personas no tienen el hábito de hacer un control dermatológico anual, cosa que sería muy bueno que lo hicieran. Entonces, si se detectan en esa etapa, cuando son poco profundas en la piel, no están ulceradas, y se extirpan con cirugía, la tasa de curación es muy elevada, alrededor del 95%. El problema es que muchos no se presentan en ese estadio. Y esto generalmente ocurre en las extremidades superiores e inferiores o inclusive en la espalda. En realidad pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, en el cuero cabelludo también. Cuando el paciente, en cambio, tiene un tumor que se detecta como una lesión primaria, pero que ya es profunda, tiene más de 2 milímetros o 3 milímetros, y es sangrante, por ejemplo, si tiene ulceración, o si ya aparecen las primeras adenopatías, que es como muchas veces aparece el melanoma, se detecta en ese estadio, con las metástasis en ganglios locorregionales, drenantes del lugar del sitio primario, o incluso no se encuentra el tumor primario, que también hay un cierto porcentaje que no se encuentra el tumor primario. Puede ser porque el tumor primario haya regresado, que también es un evento frecuente, o realmente no se lo detecta. El paciente tiene muy mal pronóstico. La probabilidad de que se opera en esa instancia, pero que tenga recaídas a distancia, es de entre el 70 y el 80%. Y en algunos pacientes esas recaídas aparecen muy pronto. Tienen un curso muy agresivo, con un promedio entre el año y año y medio recae el 50% de los pacientes. Ese es el momento en donde nosotros estamos queriendo probar esta medicina, o hemos probado ya en algunos pacientes y estamos ahora haciendo el estudio clínico, donde el riesgo del paciente es muy alto, se opera de las metástasis en ganglios, se opera de ese tumor primario profundo, pero tiene un 70-80% de recaída a órganos vitales, pulmón, cerebro, hígado, y generalmente cuando alcanza la etapa de estadio 4, con enfermedad diseminada, tiene muy mal pronóstico. Ahí es donde las drogas que existen actualmente, que se intentan en personas jóvenes, sobre todo por el tema de la tolerancia, como el interferón alfa, dan a 5 años una prolongación de la sobrevida libre de enfermedad de alrededor del 50% o un poco menos, pero no tienen incidencia en la sobrevida total, con mala calidad de vida. Y ahora están apareciendo drogas nuevas, que son los inhibidores de algunos oncogenes, de genes que están mutados en el melanoma, como el bemurafenib, por ejemplo, que es una droga farmacológica, pero que el problema que tiene es que solamente está aprobada para el estadio avanzado, el estadio metastásico, y también están asociadas a mucha toxicidad.
Inclusive son tan tóxicas que le dan cierto riesgo al paciente de segundos tumores. Puede generar tumores de piel, no melanoma, entre un 15 y un 20% de los tumores, de las personas, perdón. Con lo cual, no son buenas drogas. Y también están apareciendo otros tratamientos inmunoterapéuticos, como después les voy a mostrar, que también hasta ahora están indicados únicamente en pacientes con melanoma más avanzado. Entonces nosotros tenemos en este momento una ventana desierta de tratamiento para poder probar esta medicación. Bueno, esto es un poco lo que recién me adelanté a la diapositiva, lo que recién les decía. Actualmente, entonces, cuando encontramos un paciente con un estadio 1, donde el tumor es local, muy poco profundo, la cirugía es efectiva. Cuando el paciente ya está en un estadio 2B, 2C, de acuerdo a la profundidad o ulceración en la piel, o estadio 3, es donde el interferón alfa no es bueno, pero es lo único que hay, y las vacunas es donde se están investigando y tratando de ver si mejoran. Y el estadio 4 es donde ya tenemos la opción de poder utilizar remurafenib o ipilimumab, que es un anticuerpo monoclonal, que lo que hace es potenciar el efecto del sistema inmune, restringiendo, para así decirlo y no entrar en mucho tecnicismo, frenos de los linfocitos para poder amplificarse y expandirse para generar una respuesta inmune efectiva. Entonces ahora actualmente, ¿qué se está haciendo en estos pacientes? Combinaciones entre las drogas que atacan directamente el mecanismo de los genes que están alterados en el tumor y el ipilimumab para potenciar el efecto de la respuesta inmune. Pero por ahora solamente eso está restringido a pacientes más avanzados. ¿Por qué? Porque estos tratamientos son muy tóxicos. En un paciente en un estadio 2B, 2C o 3 que se opera de los tumores y está libre de enfermedad, es controvertido la utilización de terapias que le van a empeorar tanto su calidad de vida. Y todavía no se ha demostrado la eficacia para controlar la enfermedad. Hay estudios en curso en este momento en todas partes del mundo. Entonces nosotros ahora vamos a hablar de por qué optamos por la inmunoterapia. Hay múltiples evidencias a lo largo de los últimos 100 años, diría, de que el sistema inmune es capaz de combatir al cáncer, porque de hecho hay muchas evidencias documentadas de regresiones espontáneas en pacientes, donde después fue posible aislar linfocitos que reconocen a las células tumorales y las matan. A su vez también se sabe que los tumores tienen, por ejemplo el melanoma, tiene picos de incidencia en situaciones de inmunosupresión, con lo cual también eso habla de un equilibrio entre el sistema inmune y el tumor. Y existe el mecanismo de inmunovigilancia en donde generalmente se van formando todo el tiempo células mutantes en el cuerpo por las diferentes radiaciones ultravioletas y distintas mutaciones. El sistema inmune es capaz de ir controlando esas células que aparecen en pequeñas cantidades. Cuando el equilibrio se desplaza, que el sistema inmune no lo puede controlar, aparecen los tumores. Esa teoría, digamos, hay múltiples evidencias de la clínica que la avalan. Entonces, se sabe que el sistema inmune potencialmente tiene las armas para poder controlar a esas células raras, alteradas, mutantes, que se diferencian de sus células normales de origen. De hecho, hay también muchas evidencias de que tumores en donde cuando uno hace la anatomía patológica hay mucho infiltrado linfoide, acá tenemos un ejemplo de un tumor con un gran infiltrado linfoide, la que sigue, y sobre todo cuando el infiltrado linfoide tiene células que son linfocitos T-CD8, esto es una inmunomarcación para linfocitos T-CD8, en general correlaciona con mejor pronóstico. Aquellos tumores que no tienen infiltrado en el tumor primario generalmente son de peor pronóstico. O sea que hay muchas evidencias de que el sistema inmune está controlando, pero falla, el sistema, digamos, la formación de los tumores. Bueno, lo que recién les decía, además existen mecanismos fisiológicos que normalmente controlan la respuesta inmune, que son frenos, que ocurren fisiológicamente porque obviamente ante una expansión de linfocitos por una infección viral o cualquier situación que así lo requiere, también tiene que haber un mecanismo que controla para que no haya un efecto tóxico de esa respuesta inmune exacerbada. Entonces, hoy en día, con el conocimiento de cuáles son esas moléculas que están involucradas en el control de la expansión, por ejemplo, de los linfocitos, se pudieron desarrollar, hay una de las moléculas freno que se llama CTLA4, no importa el nombre exacto, pero CTLA4, con lo cual se desarrolló este anticuerpo ipilimumab, que lo que hace es hacer blanco en esos frenos para justamente evitar que esos linfocitos se frenen y puedan así expandirse en mayores números. ¿Qué se está haciendo ahora? Tratando de combinar las terapias
con esta terapia antifreno de linfocitos para justamente potenciar el efecto final. La que sigue, hay otras moléculas, como por ejemplo el PD1, que es otra vía de control de la proliferación de los linfocitos, y ya se desarrolló un fármaco que se llama nivolumab, que también trata de evitar que esos frenos se disparen. Entonces todo esto nos pone en un contexto en donde hoy en día se le está dando mucho peso a la inmunoterapia porque se ve la potencialidad que tiene. Entonces uno podría imaginarse el sistema inmune, digamos, como que los linfocitos están como mantenidos como perros rabiosos, digamos, y que en realidad si uno quita esos frenos podría expandir la respuesta a nivel, digamos, de todo el cuerpo. La que sigue. Bueno, ahora vamos a ir un poco más a lo nuestro. Entonces, como recién decía, se sabe que existen linfocitos con actividades preexistentes y la idea es tratar de aumentarlos y de identificarlos. Bueno, esta es un poco la idea que tenemos con lo que ocurre con nuestra vacuna, y después ya vamos a hablar del estudio en sí. La idea de nuestra vacuna consiste en inyectar a los pacientes una vacuna que está compuesta por células de melanoma que han sido aisladas en su momento de distintos pacientes en cirugías, que se ponen a crecer en el laboratorio y se forman líneas celulares, o sea, de crecimiento estable, que se irradian letalmente para lograr que estén apoptóticas o necróticas, es decir, que estén muertas, y que entonces sirvan únicamente como un muestrario antigénico, pero que no tengan la capacidad de replicarse. Y eso se utiliza junto con una señal de peligro, como es la aplicación de BCG, la misma vacuna BCG que nos damos cuando somos chicos para la tuberculosis, que justamente lo que va a hacer es un efecto adyuvante, va a ser un atractor del sistema inmune. Hoy en día se sabe que hace impacto sobre células presentadoras de antígeno que están en la piel, que lo que van a hacer es comerse esas células que uno le está dando muertas, y van a poder presentar los linfocitos los antígenos a los linfocitos en el ganglio linfático. Es decir, van a hacer todo el mecanismo de presentación antigénica que ocurre igual que cuando hay una infección viral y las células presentadoras se comen al virus o a las células infectadas por virus, procesan esos antígenos y los muestran a los linfocitos. Esto está a su vez ayudado o potenciado por una droga que es el GM-CSF, o el factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos, que si bien tiene una utilización farmacológica en movilización de progenitores de sangre periférica para trasplantes, etc., en este caso tiene otra utilidad, porque el GM-CSF es capaz de atraer grandes cantidades de células dendríticas, es decir, de células presentadoras de antígeno. Entonces va a preparar el lugar de la inoculación para una mejor respuesta inmune posterior. Esto que yo les acabo de contar nosotros lo hemos demostrado en modelos animales, con ratones, y previamente en un estudio de fase 1, donde lo probamos en pacientes, vimos que la combinación de las tres cosas no era tóxica, y pudimos observar en los pacientes de estadios 2 y 3 una prolongación del periodo libre de enfermedad, como después les voy a mostrar. Entonces la idea es que estas células dendríticas que pueden captar los antígenos de las células tumorales, podemos ver como las cositas rosas, pueden presentar a esos antígenos a los linfocitos. Esos linfocitos en el ganglio se pueden expandir y pueden después diseminarse para controlar la enfermedad micrometastásica y así evitar las recaídas del melanoma. Por eso es que esta medicación está indicada para ese estadio clínico, estadio donde no tengo que atacar una masa tumoral grande, ya ha sido extirpada, pero se sabe que hay una diseminación micrometastásica, porque al poco tiempo aparecen los tumores en otros órganos. Bueno, esto, como recién les decía, primero lo hemos probado en el ensayo clínico de fase 1, que fue realizado entre el año 2004 y 2005, sobre 20 pacientes, que fue aprobado por el ANMAT en ese momento. Primero que nada, para saber si la combinación de las tres cosas era tóxica o no. Nosotros teníamos un estudio previo que se había realizado en el año 1997, en donde ya habíamos visto que los pacientes que tenían solamente la inoculación de la vacuna más BCG, en ese momento no utilizábamos el GM-CSF, tenían una prolongación del periodo libre de enfermedad estadísticamente significativa muy superior a un grupo histórico control. En ese momento tampoco se utilizaba el interferón. Se tomó un grupo histórico sin tratamiento, solo con observación, después de haberlo operado del estadio 3. Y eso ya había dado un indicio de que el tratamiento podía ser eficaz. Este estudio lo condujimos en ese momento. Fue la primera autorización que hizo el ANMAT para un estudio hecho con células somáticas en la Argentina.
No había ningún antecedente, de hecho tardaron casi 3 años en aprobarlo porque no había antecedentes para evaluar, tuvieron que llamar evaluadores externos para poder hacerlo. Bueno, estos dos lo publicamos en el año 2006, que fueron los resultados que recién les comentaba, de que la combinación no era tóxica y que había una prolongación del periodo libre de enfermedad. Y fíjense el seguimiento de los pacientes de ese estudio, estamos ahora a 7, 8 años, estadios 2, B y 3, el 67% de los pacientes están libres de enfermedad. Eso estadísticamente no existe para los tratamientos actuales del melanoma. Pero ¿qué sucede? Es un grupo pequeño de pacientes, entonces no podemos darle poder a ese dato hasta no tener esto testeado en un grupo grande y que además tenga una rama de comparación. En el estadio 4 no hubo respuesta, ninguno de los pacientes, prácticamente, creo que hubo uno solo de los pacientes que prolongó el periodo que sigue libre de enfermedad, pero en general el estadio 4 no responde. Perdón, Marcela, te puedo hacer una pregunta, perdón. En el estadio 2, cuando vos decís libre de enfermedad, ¿a qué periodo te estás refiriendo con esa libertad de enfermedad? Después de la cirugía del tumor primario, en el caso de estadio 2B, son tumores primarios, y que no aparecen ni siquiera metástasis en ganglios locorregionales. Perdón, Y el estadio 3 son pacientes que ya tuvieron metástasis en locorregionales, son operados y se esperan. Bueno, esto fíjense que son números pequeños, estamos hablando de un grupo de no más de 7 pacientes que estaban en esos estadios, 8 por ejemplo. Pero bueno, lo importante es que fíjense que hay pacientes que hacen 8 años que siguen perfectos y tenían un melanoma estadio 3, o sea, el pronóstico era realmente muy malo. Pero bueno, con estos datos nosotros presentamos ante el ANMAT la solicitud de hacer un estudio de fase 2-3 comparativo y randomizado, es decir, donde de entrada los pacientes se escrinean por sus criterios de inclusión y de exclusión y al azar se les asigna vacuna o interferón para que tenga poder estadístico. Las conclusiones de ese estudio un poco ya se las adelanté, vimos que era bien tolerado, lo importante es que se pudo establecer la dosis de GM-CSF que tenía un efecto local pero que no tenía una toxicidad sistémica, es decir, que no alteraba las fórmulas a nivel sanguíneo. Y por otro lado, también se vio en algunas evidencias, como la anterior. No sé cómo son. ¿Ahí? No para atrás. Mira. Donde lo que se vio es que nosotros evidenciamos la respuesta celular inmediata en las sucesivas vacunaciones con una DTH, una prueba cutánea en el antebrazo. Esa es una evidencia que en general en cualquier tratamiento inmunoterapéutico correlaciona muy bien, como la prueba PPD, digamos, para los vacunados con BCG, correlaciona muy bien con la respuesta clínica. Y lo que vimos es que el agregado de GM-CSF resultó en un incremento muy sensible de los scores de DTH. Y por otro lado, pudimos evidenciar que tampoco había, digamos, algunos niveles de linfocitos T supresores, que es un temor que uno tiene siempre cuando hace tratamientos inmunoterapéuticos, que en vez de ser inmunomoduladores positivos, sean inmunosupresores. Los linfocitos T supresores, medidos en sangre periférica de los pacientes, no aumentaron. Y por otro lado, tampoco vimos una respuesta protectora de anticuerpos. Lo que sí vimos es un aumento de la respuesta inmune contra la BCG, que es otra medición indirecta de que los pacientes están siendo estimulados inmunológicamente. No voy a entrar en mucho detalle, porque no vamos a terminar más. Bueno, esto nos permitió a nosotros presentar ante el ANMAT una solicitud de hacer un estudio, como les decía, de fase 2-3, que fue aprobado en 2009. Y este es el estudio del cual yo vengo a hablarles hoy, básicamente, con todo el antecedente que hicimos antes. Este estudio lo que está buscando entonces es compararlo contra el tratamiento con interferón alfa 2B en pacientes estadios 2B, 2C y 3. Y hasta el momento ya llevamos escrineados 50 pacientes, 49 creo que ya son 50, y 25 pacientes ingresaron al estudio. Algunos ya han concluido con el estudio y otros están activos en este momento. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Todo lo básico. Todo. El objetivo principal entonces de este estudio es comparar la seguridad y eficacia del tratamiento de nuestra vacuna con BCG y molnupiravir. El nombre de la vacuna ha cambiado para el estudio nada más, pero sigue siendo la vacuna de líneas celulares irradiadas, inactivadas, digamos, contra la seguridad y eficacia del tratamiento con interferón. La que sigue. Los objetivos secundarios y no menos importantes es evaluar, por otro lado, la calidad de vida de los pacientes, porque el interferón tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de los pacientes.
Y eso se hace con encuestas validadas internacionalmente, lo cual no es menos importante porque si el tratamiento tuviera la misma tasa de eficacia en cuanto al control de la progresión, pero tuviera mejor calidad de vida, también se podría registrar como un medicamento nuevo para el melanoma. Y en el grupo de pacientes que reciben la vacuna, por supuesto, vamos a evaluar un montón de parámetros inmunológicos, mucho más detallados que para el estudio de fase 1, para ver si podemos correlacionar esos parámetros con los pacientes que evolucionan con los que no evolucionan. Bueno, la población de estudio son 108 pacientes. Vuelvo a insistir en el tema del estadio, porque es estadio 2B, 2C o 3, que van a ser randomizados, y la randomización es de 2 a 1. Es decir, el paciente que es randomizado tiene más chance que le toque vacuna que interferón. Son 72 pacientes para la rama vacuna y 36 para la rama de interferón. El tratamiento a comparar entonces dura 2 años. Cada paciente desde que ingresa hasta que termina son 2 años. Y va a recibir durante ese periodo, si le toca la rama vacuna, una dosis cada 3 semanas hasta tener 4 dosis. Después una dosis cada 2 meses. Y después, en el segundo año de tratamiento, si continúa libre de enfermedad, o sea, si puede seguir el estudio, va a tener una vacuna cada 3 meses por 1 año más. Va a recibir 400 microgramos de GM-CSF por dosis, fraccionados en 100 microgramos por día. Es decir, que cada visita, el primer día se da la vacuna, la BCG y los primeros 100 microgramos. Al día siguiente se da solamente la inyección de los 100 microgramos y así los otros 3 días. Cada uno de esos días tiene un exhaustivo análisis clínico. En cada visita se le hace un hemograma completo, hepatograma completo, análisis de plaquetas y de serología, radiografías, ecografías, etc. Y el paciente hace el tratamiento en forma ambulatoria. El grupo interferón recibe un tratamiento primero fuerte durante el primer mes de 10 millones de unidades 5 veces por semana, y después pasa a un esquema de 23 meses durante recibe 5 millones de unidades durante 3 veces a la semana. Esto se hace la inoculación el propio paciente en el abdomen, se le instruye cómo pincharse, es un pinchacito sencillo. Y en el otro caso, la inyección es intradérmica, se hace en los miembros superiores o inferiores de acuerdo al sitio de vaciamiento ganglionar que haya tenido de acuerdo a lo previo, ¿no? Bueno, eso es un poquito el dibujito del esquema. La que sigue. Bueno, ¿cuáles son los criterios de inclusión? Esto es lo más importante. El límite de edad es entre 18 y 65 años de edad. En el estudio de fase 1 nos permitieron que el límite fuera 15 años. De hecho, hay mucho melanoma en adolescentes. Pero en este caso, dado que el interferón no se puede aplicar en menores de 18 años, los criterios de inclusión, como van a ver, son muy restrictivos por la rama de comparación, no por la vacuna. Pero bueno, el melanoma tiene que estar verificado histológicamente. Al paciente se le pide que aporte no solamente el informe de anatomía patológica, sino la muestra, el tapo, para certificarlo. Tiene que tener un buen eco-performance y además una expectativa de vida superior a los 6 meses. No haber recibido quimioterapia o inmunoterapia previas. Fíjense que esto es un tratamiento que se da cercano al diagnóstico, ¿sí? Este es el punto más importante, el tiempo postquirúrgico de hasta 4 meses. ¿Por qué? Porque estamos en Argentina y un paciente que se opera, sobre todo si tiene que hacerse vaciamiento axilar o ganglionar, hasta que se le sacan los drenajes, etcétera, hasta que le dan el resultado de la biopsia, anatomía patológica, el tiempo pasa. Y el tratamiento de interferón ha demostrado efectividad únicamente cuando se aplica dentro de los 4 meses post cirugía. En la vacuna nosotros no sabemos si se puede aplicar más tarde o no, pero como la rama de comparación es interferón, el criterio está impuesto ahí. Y eso es importante que entonces los médicos, cuando tienen un primer diagnóstico de este paciente, una primera sospecha del melanoma y le van a mandar a hacer la biopsia, aún la biopsia del tumor primario, que a veces requiere ampliación, que también es otra cirugía, tienen que conocer que existe esta posibilidad. Porque si no, hasta que están todos los resultados, el tiempo pasa y se pasan los 4 meses. Nos pasó con varios pacientes que fueron derivados un poquito tarde, después de los 6 meses. Y después, por otro lado, por supuesto, como son solamente hasta el estadio 3, tienen que tener TAC de cerebro, tórax, abdomen y pelvis sin evidencia de enfermedad dentro de los 60 días previos al ingreso al estudio.
La que sí. Más criterios de inclusión, bueno, los valores de laboratorio, ahí están los valores exactos. Toda esta información ustedes la van a tener en el folleto, además, por escrito, y la pueden solicitar por mail si la quieren distribuir a otros médicos. Valores, bueno, de tolerancia, digamos, de los niveles de LDH, que evidencian el estado de salud del paciente, y sobre todo el hematocrito y las plaquetas, justamente por la toxicidad del interferón, porque da anemias y da muchas alteraciones de las enzimas. Bueno, serología negativa para HIV, hepatitis, y está capacitado para firmar voluntariamente, por supuesto, el consentimiento. Y los criterios de exclusión, por supuesto, son embarazo y o lactancia, porque el interferón no se puede dar en personas embarazadas. En realidad, el embarazo y el melanoma es otro problema, ¿no? Es bastante complicado porque muchos pacientes tienen peor exacerbación de la enfermedad durante el embarazo. No está muy claro todavía el rol de las hormonas en eso, pero aparentemente la progesterona tiene un efecto inmunosupresor que hace que las defensas bajen y que el melanoma pueda crecer más. Nosotros tuvimos una evidencia de un caso de una paciente que hizo un tratamiento para controlar un quiste ovárico con una gran cantidad de progesterona después de hacer un tratamiento inmunoterapéutico, y controlaron el melanoma estadio 3 durante 2 años, y en 3 meses se incendió completamente con metástasis por todos lados, con lo que suponemos que el control que había logrado la vacuna se perdió inmediatamente y muy rápido por el tratamiento hormonal. Bueno, después fíjense, no tener infecciones activas, no tener enfermedades autoinmunes, tratamiento habitual con corticoides que también van en contra del sistema inmune, la diabetes tipo 1 o tipo 2 también, como enfermedad autoinmune probablemente, bueno, obesidad, son varios. Lo que es importante, tampoco trastornos psiquiátricos, porque el interferón es un tratamiento que está asociado a eventos de depresión bastante severos, incluso hay personas que llegan al suicidio por el interferón, porque genera un estadio gripal que se mantiene durante esos 2 años y mucha astenia. Entonces es un tratamiento. Hay personas que no desarrollan esa toxicidad, pero hay personas que sí. Entonces no pueden tener trastornos psiquiátricos sin medicación psiquiátrica porque se puede exacerbar. Y criterios de discontinuación, bueno, el paciente en cualquier momento puede dejar el estudio o no cumple el protocolo, el embarazo, se hace test de embarazo en cada visita en caso de mujeres en edad fértil, el desarrollo de alguna de estas infecciones porque aparece la serología, progresión de la enfermedad que obligue a hacer otro tipo de tratamiento, salvo aquellas pequeñas metástasis cutáneas, generalmente que a veces vuelven a aparecer, que se puedan operar localmente y el paciente vuelve a quedar libre de enfermedad. Esto es muy común en los tratamientos inmunoterapéuticos. De hecho, se ha visto con el ipilimumab, con este anticuerpo que frena el sistema inmune, que en un principio la enfermedad parece que sigue progresando. ¿Por qué? Porque le toma un tiempo al sistema inmune lograr formar suficiente cantidad de linfocitos para poder controlar. Entonces, a veces una temprana progresión local puede parecer una progresión que el paciente no responde y después finalmente termina progresando, digamos, respondiendo muy bien. Así que se ha permitido operar, son a veces lesiones muy pequeñas de nódulos que a nosotros nos permiten ver qué es lo que está pasando en ese paciente vacunado, como les voy a mostrar. Y entonces esas están admitidas. Y bueno, después todos los toxicidad excesiva contra el interferón, por ejemplo. Nosotros tuvimos un caso de un paciente con toxicidad cardíaca y otro con toxicidad hepática severa que tuvo que discontinuar el estudio. Bueno, los factores que vamos a estudiar un poco ya los mencioné: la toxicidad en cuanto a nivel clínico y laboratorio, la eficacia que se va a medir idealmente con mediciones a 5 años o a 10 años de sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad, digamos, ya por fuera del protocolo, ¿no? El protocolo termina con los 2 años. Eventualmente documentar las remisiones, respuesta inmune en los pacientes vacunados a nivel de la inmunidad celular, por ejemplo la DTH o la respuesta tumoral en los sueros, la calidad de vida, como les decía, con las encuestas validadas internacionalmente, y bueno, después los niveles estudios estadísticos de comparación entre las 2 ramas. La que sigue. Bueno, el patrocinante del estudio, como decíamos recién, es el laboratorio Pablo Casará, que es necesario porque el ANMAT, para poder hacer un estudio de fase 2-3, se requiere que haya un laboratorio que certifique que las normas se cumplen a nivel de estándares internacionales, con una organización de investigación por contrato, que son las CRO, que monitorean que uno haga todo como corresponde. Y el centro de investigación es en la Clínica Alexander Fleming, en la capital, en Buenos Aires, y el Centro de Investigaciones Oncológicas, que es donde se hace la reserva de todas las muestras y los análisis inmunológicos de la respuesta.
Bueno, la vacuna, voy a pasar un poco adelante porque es un poco extenso por ahí ya que estamos bastante tarde, pero más que nada comentarles que está formada por una mezcla de líneas celulares, como le dije, que han sido caracterizadas en cuanto a los antígenos que presentan. Son los antígenos comunes que presentan la mayoría de todos los melanomas, y son 4 justamente para ofrecer una variedad suficiente de antígenos, como se hace con las cepas de vacunas virales, que se mezclan muchas cepas para que sea amplio. Y están producidas en el laboratorio también en el Centro de Investigaciones Oncológicas FUCA, aunque si esto avanzara y se lograra la aprobación o el registro, el laboratorio Pablo Casará es el que va a producir la vacuna, la que sigue. Bueno, la BCG, como recién les decía, es la BCG que se produce en el Instituto Malbrán, en la capital, y que, bueno, aparte de su efecto, digamos, que se utiliza para el cáncer de vejiga como un inmunomodulador inespecífico, nosotros lo utilizamos fundamentalmente por la capacidad de generar señales de peligro locales y atraer células presentadoras de antígenos. La que sigue. Y el GM-CSF, como les decía antes, o el Molgramostim, que se utiliza fundamentalmente por evidencias en modelos animales y en otros estudios, donde se ve que generan una afluencia, una migración de células de Langerhans de la piel, que son presentadoras, y una transformación o digamos, diferenciación de monocitos hacia células dendríticas también en la piel. Y el interferón alfa, bueno, que como les decía antes, es la única droga aprobada para este estadio clínico de pacientes, pero que como tiene mucha toxicidad, su utilización en realidad, la conducta estándar es muy a criterio de cada médico y paciente por paciente. La realidad es que hay mucha resistencia de muchos médicos en dar interferón y lo evalúan en cada caso costo-beneficio de acuerdo a las características del paciente si creen que va a poder tolerarlo. Pero bueno, es la única medicación aprobada que existe para este estadio. Bueno, ahora algunos resultados o algunas cosas que podemos mostrarles de las evidencias que tenemos de lo que venimos viendo hasta ahora. Lo que llamamos rama aferente, rama eferente. Rama aferente, para mostrarles el tipo de reacciones que se generan en el sitio vacunal, no es más que lo que por ahí se forma cuando uno tiene la vacunación de la BCG, que se forma una pequeña úlcera o una induración, que en general es un indicador de mejor también respuesta. La mayor parte de los pacientes generan esa pápula que después remite al cabo de unos días, y que en algunos casos, si le duele o si es un poquito molesta, con paracetamol cede completamente la molestia. Acuérdense que nosotros damos en ese mismo lugar la vacuna, la BCG y el GM-CSF. Y el GM-CSF generalmente se da el primer día en el mismo sitio y después las otras 3 inyecciones en la zona para generar una mayor concentración de la droga localmente a donde se pone el inmunógeno. Una vez tuvimos la oportunidad de un paciente que esa misma induración que ustedes vieron, el paciente no siguió con el protocolo por otra cuestión, porque tuvo otra enfermedad, digamos, pero le quedó la pápula bastante notable y su médico clínico, ante la sospecha de que era eso, le sugirió hacerse una biopsia. Esto lo digo así porque el protocolo no contempla hacer biopsias per se. Éticamente no es necesario exponer al paciente a una molestia, digamos, o a una cicatriz. Pero eso nos dio la oportunidad de acceder a una biopsia del sitio vacunal, o sea, ver qué estaba pasando localmente. Y para nosotros fue muy informativo, porque lo que uno asume de lo que ve en modelos animales tiene que demostrarlo en el humano. Y lo que vimos fue lo siguiente, fue que en ese sitio que tenía todo el aspecto de un granuloma, de una reacción tipo cuerpo extraño, vimos por un lado que había como 3 regiones, una región que tenía mucha irrigación, una región fibrosa, esta parte de acá, y una región que tenía claramente el aspecto de un foco inflamatorio. Un detalle, digamos, de esta región, lo que vimos es una gran cantidad de infiltrado linfoide, y observamos estructuras de este tipo que tenían un aspecto de tipo granuloma. Lo que vimos es que había ausencia completa de los bacilos de BCG. Esto fue 45 días después de la vacuna, y fíjense que le duraba todavía esa induración o esa reacción de granuloma. Esto es un control positivo para la adquisición de los bacilos que se ven en rosa, el C-Nielsen, y aquello es la biopsia donde no pudimos encontrar un bacilo, lo miramos completamente a 1000 por y no encontramos un solo bacilo. Lo que hicimos fue además inmunomarcaciones en estos cortes histológicos de la biopsia, y lo que vimos es que había
una buena cantidad de linfocitos CD8, muchos linfocitos CD4, linfocitos CD20, que se supone que son productores de anticuerpos, y encontramos depósitos de lo que serían los anticuerpos de diferenciación melanocítica. En este caso es una marcación para MART, que es típica de melanoma, que no tenían pinta de células viables, eran muy difusos, con los núcleos de las células muy destruidos, que es lo que nosotros vemos cuando lo hacemos en los ratones, y que persistía el antígeno en bastantes partes de esa biopsia. Y lo que nos llamó más la atención es que esta es una marcación CD11C para dendríticas. Las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno, y había muchas en el lugar, tanto aisladas en el estroma del tumor de la zona, como formando unas estructuras que nosotros llamamos dendritomas, que son compactas, de donde hay muchísimas células dendríticas juntas. Esto para nosotros fue increíble porque era una evidencia clara de que lo que habíamos visto en los modelos anteriores, con el GM-CSF atrayendo células presentadoras al sitio, estaba pasando. La que sigue. Acá tenemos un detalle, digamos, y que después lo que hicimos fueron dobles marcaciones. Queríamos ver si estas células estaban donde había antígeno o donde había linfocitos. Esta es una marcación que hicimos por microscopía confocal, donde podemos utilizar dos colores diferentes y mirarlo al microscopio láser. Y lo que vimos es que donde había antígeno, estos son los restos de células que tienen MAC1, es donde estaban los dendritomas, que habían sido atraídos al sitio donde estaba el inmunógeno. Y la que sigue es un poco más de detalle. Lo que vimos es que esos dendritomas no estaban proliferando. Ki67 es un marcador de núcleos que proliferan. No eran proliferaciones, o sea que había habido probablemente una migración más que una estimulación local para dividirse. ¿Dónde estaban los dendritomas? Pero en la zona que tiene más estroma, alejada de los dendritomas, donde las células dendríticas están en contacto con vasos linfáticos y sanguíneos, había proliferación de algunas de estas células. Hay que mirar un detalle acá con este alumno, se va a ver, hay células que tienen las membranas verdes y los núcleos rojos, es decir, que son dendríticas proliferantes. No, la que sigue, la anterior, déjame, porque falta describirlo del costado. Esto es ver una marcación a la vez de CD11C y MART, la foto que vieron antes, donde se ve el antígeno junto con las dendríticas, y acá hay ejemplos donde se ven células dendríticas, la membrana verde, que tienen antígeno adentro. Es decir, que estábamos evidenciando que hay captación antigénica por las células dendríticas. Y en cambio, cuando vimos las células, los linfocitos CD8, en esas estructuras los linfocitos están marginales, fíjense que hay todo por afuera, adentro de la estructura no, pero esto en la zona estromal, donde las dendríticas están aisladas, suponemos que salieron de ahí, uno puede pensar que es así, es una hipótesis, están en directo contacto con linfocitos. O sea que esto podría estar hablando de que puede haber una estimulación local de linfocitos en el mismo sitio donde se produce la inoculación. Lo que estás diciendo es que la vacuna provoca todas estas defensas. Es una hipótesis, pero es una evidencia, digamos, uno se tiene que basar en la evidencia que tiene de las biopsias. Es interesante plantear que eso es probablemente lo que está pasando. Y en cuanto a la rama eferente o respuesta, que sigue, esto para mostrarles cómo se ven las respuestas de la DTH en un paciente que tiene una buena DTH. Fíjense que se hace una pápula, no solamente el eritema, sino una pápula. Y esto ocurre a los 5 minutos en una paciente que, por ejemplo, ya recibió 3 o 4 vacunas previas. Cuando uno le da una siguiente vacuna, la reacción es muy rápida. En general esto se asume como una respuesta celular inmediata, ¿no? Esto es un ejemplo de una de estas pacientes que, como yo les decía, teníamos un tumor primario con bajo infiltrado de CD8 y generó a los meses del tratamiento una metástasis. En realidad esta la generó casi al año, era 1 año y 9 meses, generó una metástasis térmica en la espalda cercana al tumor primario que había tenido cuando empezó con mi tratamiento. Y es la única evidencia de enfermedad nueva que tuvo, tiene todas sus tomografías perfectas. Se tomó una biopsia porque le molestaba, se extirpó, mejor dicho, no una biopsia, se extirpó completamente, y esta metástasis presentaba zonas con bastante necrosis, y pudimos ver en una marcación para el linfocito CD8, que son los marrones, células lisadas. La que sigue se ve mucho mejor, es un detalle, estas son células que sabemos que están líticas, acá no traje todas las inmuno, pero pudimos ver marcación para granzima B, que es una evidencia de granulación de células citotóxicas, y a su vez pudimos hacer una marcación para apoptosis, y hay células apoptóticas en contacto con los linfocitos. Con lo cual,
estamos evidenciando que si bien la metástasis se desarrolló, hay una infiltración de linfocitos líticos, que en el tumor primario no había nada, o sea, era un tumor que no estaba para nada infiltrado. Así, pasé un poco más de detalle. Sacamos tantas fotos que hay muchas más, pero bueno, es bien interesante. La que sigue. Bueno, y esto es lo otro que también todos nos preguntan. Esto está, ni siquiera está actualizado, porque esto reclutamos unos 4 pacientes más desde esa fecha. 4, 25, yo soy muy mala para las matemáticas. 3 pacientes más. Esto es para que vean cómo vamos hasta ahora con estos pacientes, con este seguimiento, cómo viene la rama interferón, los pacientes que ya tuvimos, que son 8, ahora ya de vacuna tenemos 3 más, y de interferón hay 2 más, y de interferón hay 1 más, y cómo vienen los pacientes por ahora con la vacuna, ¿sí? Entonces esto, estadísticamente, cuando lleguemos a los 100, tenemos que ver si tenemos los mismos niveles que habíamos visto en el fase 1, o qué es lo que tenemos. Para que tengan una idea, esta curva de interferón está bastante cercana a lo que es la media que se alcanza con el tratamiento de interferón en cuanto a la protección. Está siempre alrededor de como máximo 45-50. O sea que nosotros suponemos que con una incorporación de más pacientes tenemos que llegar a tener una significación estadística. Todavía no la tenemos. Por supuesto, tenemos que alcanzar un número mayor de pacientes. Y fíjense otra cosa importante. La rama interferón tiene muy mala tolerancia porque 5 de 8 pacientes tuvieron que suspenderlo o retirarse antes de cumplir con todo el tratamiento. Porque presentaron 3 progresión, 3 de 8 y 2 toxicidad intolerable, toxicidad cardíaca, como les decía, o hepática. En cambio, de la rama vacuna, solamente 2 pacientes progresaron y todos lo toleraron bien. 2 se retiraron. 2, solamente 2. Sí. La que sigue. La QOL, lo que yo les decía, la calidad de vida, acá la estadística es muy significativa y fíjense que rápidamente este es un score que marca el paciente que le va peor tiene un score alto y el que le va mejor un score más bajo. Los pacientes con la vacuna no modifican su estándar de vida, digamos, fíjense que es una curva bastante plana. En cambio, los pacientes que tienen interferón, mientras reciben el interferón, tienen peor calidad de vida. Si yo continúo la curva cuando lo abandonan, esto se vuelve a pegar acá. Es decir, está perfectamente atribuible al tratamiento el empeoramiento de su calidad de vida. Y el otro score, la que sigue, que es inverso, es un score donde el paciente que le va peor tiene menor valor y el que le va mejor mayor, es la inversa completamente. Esto es así porque en realidad, fíjense que baja rápidamente porque el periodo agudo donde el paciente recibe esos 10 millones todos los días durante un mes es lo que es difícil de tolerar. Ya muchos ahí manifiestan anemia o toxicidad de las enzimas, entonces eso se traduce en que también se sienten peor y bueno, tienen altibajos, pero en general nunca logran alcanzar siquiera el desvío de lo que es la calidad de vida de los pacientes con la vacuna. La que sigue. Bueno, y ahora vienen las conclusiones y una parte no menos importante, que es qué es lo que se le provee a los pacientes que vienen al estudio, ¿no? Los pacientes, entonces, nosotros concluimos que existen linfocitos capaces de controlar la enfermedad, de hecho estamos teniendo evidencias de que esto ocurre, y que los clones de linfocitos se pueden reactivar utilizando este tipo de inmunoterapia. La que sigue. Lo importante sería agradecer y tener en cuenta por qué agradecemos a cada una de estas instituciones y por qué llegamos hasta acá. Bueno, por un lado, como decía recién Arturo, la Fundación Cáncer, la Fundación Sales y el CONICET estuvieron desde el inicio, ya desde la formación de los mismos becarios e investigadores que forman parte de este equipo de investigación, que somos más de 20 personas, con el apoyo, digamos, desde el punto de vista económico, para las becas, para los viajes a los congresos, para los equipamientos, para mantener el laboratorio y la protección intelectual de las células que componen la vacuna, absolutamente todo. Esto de la protección intelectual, quisiera decir algo, se acaba de aprobar, proteger el conocimiento es muy importante, porque si no el científico cuando publica, esto lo toma otro país, desarrolla la medicina, regalamos eso y terminamos comprándola sin poder exportarla. Nosotros sacamos desde el año 2008 propiedad intelectual en 12 países, ya ha sido aprobado en Brasil y México, que son los países más grandes de Latinoamérica, y acaba de aprobarse en China.
Sí. Es el país más grande del mundo, la protección de la vacuna. Está presentado como en 20 países más que todavía está en trámite. Sí, está en trámite. Pero esto es muy importante, protege un desarrollo científico nacional. Y esto no se hace en el país. Estamos viviendo, regalando conocimiento al mundo, que es el valor más alto de la economía. Por otro lado, a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, porque también nos dio un subsidio muy importante en los últimos 4 años, que nos permitió adquirir más equipamiento para el laboratorio y fondos, digamos, que permitieron pagar partes de los estudios que se realizan a los pacientes. Al Instituto Nacional del Cáncer, que no es menos importante, dependiente del Ministerio de Salud, porque también nos otorgó un subsidio que contribuyó no solamente a pagar también parte de los estudios y de equipamiento y reactivos necesarios, sino que además, digamos, nos permitió financiar el viaje, el alojamiento y los viáticos de los pacientes que participan del estudio. O sea, los pacientes que uno deriva, si ustedes los derivan desde sus provincias, no pagan absolutamente nada, porque justamente muchos pueden pensar que se le hace oneroso venir hasta Capital, quedarse 4 días. Bueno, nosotros proveemos también eso. El paciente va a tener el pasaje para venir, va a tener un hotel donde alojarse con un acompañante, el viático para las comidas. O sea, eso es algo que también ayuda mucho, porque de hecho, para que se den una idea, el 60 o 70% de los pacientes son del interior. Tenemos de Entre Ríos, de Mendoza, de Córdoba, de Rosario, de Misiones, de Santa Cruz, acaba de entrar el último. O sea, realmente el paciente, al tener ese marco, puede venir, digamos, se puede quedar 4 días en Buenos Aires. Por supuesto, no paga absolutamente nada sobre los análisis, imágenes, laboratorios, radiografías, tomografías, nada. Y durante todo ese periodo de esos 2 años va a tener un cuidado de su salud muy exhaustivo. Entonces realmente es un beneficio para el paciente mientras está haciendo el tratamiento, y con la potencialidad de que le sirva a él y que después le pueda contribuir a que si se registra pueda servir para muchos más, ¿no? Y bueno, después al Instituto Nacional el Instituto Alexander Fleming, que es el sitio de investigación, la clínica donde se desarrolla, y bueno, el patrocinante que por supuesto también hace su parte en la parte formal que es necesaria para poder llevarlo a cabo. Y la última, que tal vez también, yo digo que esta es la más importante, todas son importantes, y que es bueno tratar de trabajar sobre este flujo de derivación de pacientes, ¿no? Porque nosotros hace como 1 año y medio que ya empezamos a hacer una activa difusión. Han ido charlas el doctor Mordo, o he ido yo a diferentes provincias para dar la charla, y en Capital y en el Gran Buenos Aires también, con los visitadores médicos, porque la idea es que, como decía antes, los tiempos esos cortos limitan bastante, que si uno tiene un caso de un paciente, si no está muy al tanto de lo que tiene que hacer o cómo derivarlo, el tiempo se le pasa pronto. Entonces, tratar de que haya un flujo constante. Ya hay consultas de los pacientes mismos que se enteran por internet, porque la página de la fundación tiene, por ejemplo, un video explicativo que es muy claro para que el paciente que tiene la enfermedad o tiene un familiar que la tiene pueda enterarse un poco de qué se trata y cómo funciona esta vacuna. Por otro lado, los médicos derivadores, que nosotros apuntamos fundamentalmente tanto a médicos clínicos como dermatólogos, como oncólogos o cirujanos, que muchas veces es el propio cirujano el que después determina cómo va a seguir el tratamiento del paciente. Y bueno, la idea es que también estos médicos derivadores no sientan que si derivan un paciente a este estudio lo pierden. El espíritu con el cual nosotros hacemos este estudio es que haya interconexión entre el médico derivador y el centro donde se está haciendo el estudio, de modo que estamos trabajando a ver si inclusive la historia clínica puede estar disponible para que el médico que deriva pueda ver cómo le va a su paciente. Pero lo que sí garantizamos es el contacto directo con el doctor Mordo. Cualquier cosa que pueda mantener, digamos, cómo le va al paciente, y que se estimula al paciente para que cuando termine el ensayo vuelva a ser tratado con su médico derivante, y que el médico no sienta que está tirando a un paciente, como dicen, a un ensayo clínico, ¿no? Sino que por el contrario está buscando un beneficio para su paciente, pero sabiendo que no va a perder al paciente. Y bueno, acá tienen los contactos que están en múltiples partes, tanto del teléfono, con el cual pueden directamente hablar con el doctor Mordo, hacer cualquier consulta, o un mail donde generalmente lo que pedimos es un resumen de la historia clínica del paciente,
para después empezar a ver si enganchan con los criterios de inclusión y de exclusión, y bueno, eventualmente después se empiezan a armar las visitas, ¿no? Pero hay muchas formas de comunicarse con 2 mails específicos, y bueno, y saber esto de trasladar al paciente el hecho de que los viáticos y todo está cubierto para que lo puedan hacer. La idea es que ninguno se quede afuera por eso, ¿no? Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta?